¿Cuáles son las principales cuestiones que también dentro de la iglesia que habían comenzado a viajar por otras iglesias, habían comenzado a enseñar cosas que no eran correctas, cosas que no eran verdades? O sea, en otras palabras, en un contexto teológico, estaban enseñando herejías, cosas que no se ajustan a la palabra del Señor. Y la principal de estas cosas que ese grupo de cristianos, ¿no?, o de personas que se hacían llamar cristianos, que se reunían con la iglesia, que hacían todo lo que quizás estaban enseñando, era que ellos le habían dicho a los Gálatas que si no se circuncidan no podían ser salvos. O sea que nosotros como iglesia hemos entendido que la palabra nos ha enseñado que la salvación no es algo que nosotros podemos alcanzar. La salvación no es algo que nosotros nos merecemos. La salvación no es algo que está allá y que nosotros podemos por nuestros medios y por nuestras fuerzas conseguirla o ganárnoslas por algún mérito que nosotros hayamos hecho. Así que no existe nada que nosotros podamos hacer. Eso es la enseñanza de la palabra, ¿amén o no? ¿Sí o no? Entonces, esa es la enseñanza principal del Evangelio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que las bendiciones del Señor, la salvación del Señor y las promesas del Señor se reciben solo por medio de la fe. Así que nuestras obras o las cosas buenas que hagamos, o cualquier promesa, o cualquier favor, o cualquier ofrenda que podamos hacer para el Señor, no la hacemos con el propósito de recibir algo de Dios a cambio, sino la hacemos con el propósito de mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que ya hemos recibido. Amén. Entonces, por eso y en ese sentido, la enseñanza que estaba surgiendo entre los Gálatas era incorrecta. Era una falacia, era una herejía, era algo que no estaba bien porque socavaba la columna vertebral del Evangelio de Cristo, que es la salvación por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, aquí estamos ahora en una parte de la carta, capítulo 5, estamos terminando la carta, solamente son 6 capítulos. Y nosotros esta carta la dividíamos en 3 grupos de a 2. Los 2 primeros capítulos que nos hablan acerca de la defensa de Pablo, la defensa acerca del Evangelio, la defensa de su ministerio apostólico. Luego en los capítulos 3 y 4 él trata cuestiones teológicas de profundidad para mostrarle a los Gálatas los argumentos bíblicos por los cuales está incorrecta la enseñanza que estaba imperando de ir a un acto de circuncisión, aunque parecía ser religioso, ordenado por la ley de Moisés, y cómo nosotros como creyentes hemos sido liberados, hemos sido hechos libres del cumplimiento de un yugo que Pablo llama ley. De manera tal que uno de los versículos más populares que tiene toda la carta a los Gálatas es: lo que por la ley intenta justificarse, de Cristo desligasteis, y de la gracia habéis caído. O sea que la segunda salvación, que es por gracia, que solamente se recibe por medio de la fe, por medio de creer en nuestro Señor. En el momento en el que tú decides cometer o llevar a cabo una acción para ganarte esa salvación, tú caíste de esa gracia. Tú te desligas de Cristo, porque el único camino para la salvación, el único medio, es Jesús. No hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo. O sea, lo único que puede hacernos nosotros justos, santos y aceptos delante de Dios es el sacrificio de su Hijo. Así que en Cristo nosotros estamos completos. En Cristo nosotros estamos, di conmigo, completos. Estamos completos, y además de eso, en Cristo también estamos seguros. Estamos seguros en Él. O sea, no hay duda alguna de lo que va a acontecer con aquellos que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo tienen la certeza y tienen la seguridad de que son salvos y de que van a recibir las cosas que Dios ha prometido. Y no las vamos a recibir por algo que nosotros hayamos hecho, por el cumplimiento de una ley, o por ser buenas personas, o por ser buenos vecinos, o por ser personas de testimonio, o por hablar correctamente, o por caminar correctamente en la vida. No se trata de eso, porque no se justificará delante de Dios ningún hombre. Ningún hombre se justificará delante de Dios. Solamente aquel que es justo, y los que se presentan por los méritos de Cristo terminarán siendo justificados delante de Dios. Amén. Entonces llegamos a un capítulo 5 en el que Pablo comienza a dar una serie de enseñanzas prácticas para la iglesia. Y fíjense que si usted me acompaña al versículo número 16, usted se va a dar cuenta que hay un propósito bien intencionado, hay un propósito bien claro. Versículo número 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad, ¿en dónde? ¿En qué? ¿En Él? ¿En Él?
Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? ¿Los qué? Los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y estos dos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, te damos gracias siempre por Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y oramos para que tú puedas animar, exhortar, alimentar a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor, la cual oramos, pedimos que sea expuesta entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que ahí andamos. Tenemos una exhortación de Pablo a una iglesia. Y el contexto de toda esta frase y el motivo, porque hay una pregunta que yo quiero hacerle después que comentemos acerca del título que tenemos para este mensaje. Mi otra batalla. Di conmigo, mi otra batalla. Quizás usted diga, ¿otra más? Sí, otra más. Otra batalla. Y quizás muchos de los que hemos estado viviendo por años en el mundo, lejos de la iglesia, lejos de los caminos del Señor, nunca nos dimos cuenta de eso. Pero una vez que nos acercamos a Cristo, nos damos cuenta que el creyente tiene una batalla que no tiene el que no ha sido creyente. Que el creyente se enfrenta a cosas a las que no se enfrenta el que no ha sido creyente. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos muestra cuál es esa batalla. Específicamente en el versículo 16 y 17 hasta el 18. Y el motivo y la razón por la que Pablo presenta y expone este nuevo campo de batalla en el que siempre ha estado el creyente, inconsciente o conscientemente, es para que la iglesia esté totalmente clara que hay dos cosas que son opuestas en ti. Y fíjate que aquí no estamos hablando de una tercera persona, no estamos hablando del vecino, no estamos hablando del de arriba de tu casa ni del de atrás, no estamos hablando de aquel hermano, estamos hablando de ti. Porque si nosotros somos cuidadosos y si somos observadores, nos damos cuenta que hay versículos anteriores que nos muestran a nosotros todo un contexto en el cual necesitamos nosotros acudir a él y acordarnos de él para entender qué puede significar el pedido que se nos está haciendo en esta mañana. ¿Qué puede significar para un creyente el hecho de que Pablo le diga, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? ¿Qué puede significar para nosotros eso? Para nosotros entender un poco esto, nosotros vamos al versículo 13 y usted me acompaña, por favor. Porque vosotros, hermanos, dice el versículo 13, 5:13. O sea que nosotros leímos 16, 17, 18, pero antes de eso hay todo un contexto y toda una temática que se viene exponiendo y desarrollando. Y en medio de esa temática Pablo expone, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cuál es la temática que se viene desarrollando? Versículo 13, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados. Ay, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para quién? ¿No te suena esa palabra nuevamente? O sea, que solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino hacer ¿qué cosa? Servíos por amor los unos a los otros. Y este es el contexto, esta es la temática que se viene desarrollando. Pablo le dice a la iglesia que Dios en Cristo nos ha hecho un llamado a la libertad. ¿Pero la libertad de qué? Ya lo hemos conversado. Número 1, la libertad del pecado. Número 2, ser libres de la esclavitud de la ley. ¿Qué exigía la ley? Un sacrificio cada año, pero el sacrificio no era suficiente y tú tenías que estar ofreciendo continuamente sacrificios a Dios. Continuamente. Pero vino uno que nos hizo ver y nos hizo entender, y ese es el Espíritu Santo, que nos hizo entender que por mucho sacrificio que nosotros ofreciéramos, continuábamos siendo imperfectos, continuábamos incompletos, porque cada año había que continuar ofreciendo sacrificio, y muchos de nosotros ni siquiera sacrificio ofrecíamos, porque andábamos en el mundo sin rumbo y sin dirección, profanando el nombre de Dios, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los creyentes, de los cristianos, y enemigos por naturaleza de Dios y de su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo se mostró su misericordia? En que Cristo Jesús murió por nosotros y se nos ha presentado un evangelio. Y este mensaje que se nos ha presentado es el siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no el que se circuncida. No el que hace favor a las demás personas,
No el que habla correctamente, ni se viste, ni anda correctamente, sino ¿quién? El que cree en el Hijo. Porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Pero ahora, cabe recalcar que quizás algunos creyentes se pregunten, bueno, y una vez que estoy en Cristo, una vez que he sido o que he respondido a esa llamada de libertad, ¿puedo yo andar como me plazca? ¿Puedo yo dar riendas sueltas a los deseos de la carne? Si en definitivas cuentas nadie se salva por lo que sea capaz de hacer. ¿No es cierto? Nadie se salva por lo que sea capaz de hacer. Tus propias obras no te pueden salvar. No sirven tus propias obras para justificarte delante de Dios. Somos justificados por el sacrificio de Cristo. Entonces ahora yo puedo hacer lo que quiera. ¿Qué dice el versículo 13? Sí, hermanos. Ustedes fueron llamados a libertad. Es cierto. Pero no usen esa libertad como ocasión para la carne. No usen esa libertad como ocasión para la carne. Así que sobre esa base llegamos al capítulo 16. Y el versículo 16, perdón. Y ese versículo 16 nos dice a nosotros: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que esta primera enseñanza y esta primera frase, entendida bajo el significado que Pablo viene desarrollando, hay un llamado a libertad. Los que responden a ese llamado son libres, porque si el Hijo te libertare, tú serás verdaderamente libre. Pero ese llamado a la libertad, nosotros luego que estemos en esa posición de libre, no podemos usar como pretexto esa libertad. ¿Para qué? Para hacer tropezar al otro, para comportarnos de una manera indecorosa, indecente, para olvidarnos que servimos y que hemos sido llamados por un Dios que es santo, ignorando la palabra que dice, y así andan algunos hoy, desordenadamente, como si no hubiesen sido hechos libres, como si no hubiesen sido llamados a ser libres del pecado y libres del cumplimiento de la ley y libres de todas las cosas que implica eso. Pero nosotros tenemos un texto, hermanos, que nos da, si somos observadores, una orden. Y la orden viene desde un padre. Desde un padre que quiere lo mejor para sus hijos y para su iglesia, porque este no fue un mensaje en particular para una persona, es un mensaje para la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que entender que se encuentra en una batalla que ha sido colocado el día que aceptó al Señor, el día que decidió andar por los caminos del Señor, ha sido colocado en un nuevo campo de batalla, en uno más. Porque mire, hermano, nosotros, la persona, cualquier persona, el hombre y la mujer, desde el momento en el que nacen y como resultado natural de la vida, se enfrentan a un sinnúmero de batallas. ¿Cierto o falso? Desde el momento en el que nacen, las primeras batallas con las que tú quizás batallaste, que apenas te acuerdas, fue con el hecho de aprender a caminar. Fue difícil para ti. Ahora lo vemos como algo fácil, pero fue difícil. Después, mientras creciste, tuviste que acostumbrarte a un alimento diferente que aquel que te ofrecía el seno de tu madre. Después te tuviste que acostumbrar a un contexto, a un ambiente, a un clima, a una sociedad. Después comenzaste a tener problemas que son de una escala mayor, a enfrentarte a una escuela, a tareas, a pruebas, a exámenes. Después fuiste creciendo y si fuiste mujer quizás tuviste que viajar y becarte y eso implica una serie de batallas, de problemas, de situaciones, de conflictos que se generan por naturaleza y por el desarrollo normal de cualquier persona. Y dentro de ese orden, dentro de ese campo de batalla hemos navegado todos nosotros. Algunos la hemos tenido más difíciles, otros la han tenido más fácil, pero en fin, en algún momento, en algún lugar, nosotros hemos tenido problemas con algo, con alguien. Algo nos pasó que nos molestó. Tuvimos que luchar, que pelear por algo. Hoy estamos peleando contra apagones, contra mosquitos, contra enfermedades, contra hambre, contra escasez de agua. ¿Contra cuántas cosas tú estás ahora mismo batallando? Quizás estés batallando contra un vecino insoportable, contra un blasfemador, contra una gente que tú nunca le has hecho daño. Y tienes que batallar con esas cosas, tienes que batallar. Además de eso, como creyente, tienes que batallar contra un deseo carnal. Y esta es nuestra otra batalla. Batallar contra un deseo carnal que la persona que no es creyente no tiene que batallar contra eso, porque el que no es creyente y anda por la calle hoy le da rienda suelta a los deseos de su carne. Por eso tienen 2 y 3 mujeres. Por eso hay hombres que se acuestan con hombres y mujeres que se acuestan con mujeres.
porque ellos le dan rienda suelta a los deseos de su carne. Por eso ahora mismo quizás alguien esté hablando mal de ti sin motivos y sin razones, porque le dan rienda suelta a su lengua y a la carne y a los deseos que surgen de su corazón. Pero nosotros como creyentes tenemos un llamado, tenemos una orden que nos ha sido dada. ¿Cuál es esa orden y cuál es ese llamado? A andar en los deseos de nuestra carne, como andan las personas del mundo. No, nuestro llamado es andar ¿en qué? En el Espíritu. Y a no satisfacer los deseos de nuestra carne. Y hay un texto que inevitablemente tiene que venir a nuestra mente cuando hablamos de estas cosas. Porque lo que se nos está pidiendo aquí es morir a la carne. Usted sabe, la palabra andar es un término griego que es la palabra peripateo. Peripateo, de ahí viene la palabra andar o patear, ¿no? Patear, entonces pateé la mano entera, dice la gente, no, pateé el pueblo entero y no encontré. Peripateo, de esa palabra se deriva, la madre de esa palabra se deriva del término griego peripateo y significa andar, caminar, transitar. Así que cuando la palabra nos dice andar en el Espíritu, nos está diciendo camine. Y usted sabe que nuestra vida es un constante caminar, ¿cierto o falso? Siempre estamos avanzando, amén, porque nosotros somos de los que avanzamos para salvación, ¿no? Y no de los que retroceden para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras avanzamos, ¿cómo tenemos que avanzar? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que andar? ¿En qué tenemos que peripatear? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Por qué tenemos que hacerlo en el Espíritu, hermano? Porque no podemos hacerlo. Anoche comentábamos con los hermanos del discipulado. No podemos hacerlo en nuestra propia opinión. Porque en nuestro propio juicio el camino va a parecer recto. Porque todo el camino al hombre le parece que es recto en su propia opinión, pero el fin de ese camino es la muerte y nosotros no somos capaces de ver el fin de nuestro camino. Pero hay un camino que nos ha sido revelado cuál es el fin. Y ese camino es la senda de la vida, que conduce a la vida. Conduce a la vida. ¿Cuántos en esta mañana se deciden andar por esa senda? Esa senda que el mundo no conoce. Esa senda que tú y yo pudimos encontrar en Cristo. Tenemos la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Entonces nosotros no podemos perder de vista, número uno, el contexto en el que Pablo le pide, le exhorta por medio de este imperativo a andar en el Espíritu. O sea, caminen en el Espíritu. O sea, vivan en el Espíritu. Sobre ti y sobre mí ha sido puesto. Nosotros hemos sido cubiertos por algo. Hemos sido sellados por alguien. Y en nuestros corazones y en nuestra mente hay alguien que nos está dando testimonio continuamente. Y ese es el Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo, y avanzamos un poco más en nuestro texto, usted puede darse cuenta que implícitamente el texto nos está enseñando, nos está mostrando que nuestra naturaleza carnal, el día que creímos, no fue quitada de nosotros. No fue quitada de nosotros. ¿A qué te suena eso? A helado, ¿no es cierto? ¿A cuántos antes de ser cristianos les gustaba el helado de chocolate? A nadie, a mí solo. Bueno, a mí me gustaba el helado de chocolate antes de ser cristiano y después de ser cristiano me sigue gustando. ¿Entiendes? O sea que tus gustos y tus placeres, Dios no te los quitó. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ellos? ¿Darle rienda suelta? No, hay una enseñanza. Hay una orientación que el Señor nos ha dado y que garantizará nuestro éxito. Es no satisfacer esos deseos carnales. No satisfacer esos deseos carnales. No vivir intentando complacer mis deseos y mis gustos. En otras palabras, dile que está a tu lado. No vivir para ti. No vivir para mí. Vivir para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que esa es la enseñanza medular sobre la cual Pablo pues comienza a informarnos esta serie de cosas al decirnos, anden en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, pero qué malo tiene. ¿Qué tiene de malo, ¿Qué tiene de malo darle un gustazo a la carne? Déjame explicarte que el texto dice, ¿qué dice el texto al respecto? El deseo de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Entonces aquí hay dos opuestos. Aquí hay una batalla constante
Y esa batalla constante, ¿dónde está? En tu trabajo, en tu casa, dentro de ti. Esa batalla constante está dentro de ti. Así que cuando dice de para adelante esa persona que quizás ha hablado mal de ti, que quizás te ha dicho falso testimonio de ti, quizás te ha injuriado, ha blasfemado de ti, te ha ofendido, ha dicho cosas que no son correctas, quizás cuando dice de para adelante esa persona, tu carne te diga, métele, reviéntalo. Pero ¿a quién vas a escuchar tú? Quizás tu carne te diga, no le hagas daño porque aquí te están mirando, pero dile 3 o 4 cosas bien dichas. ¿De dónde vienen esos deseos? De la carne. Vienen de la carne. Pero nosotros tenemos un modelo. Y nuestro modelo no es un modelo carnal. Nosotros tenemos un modelo en Cristo Jesús, el cual, siendo pisoteado, lacerado, traspasado, no abrió su boca. No abrió su boca. Así que Él dejó esa batalla en otro campo. Dejó que otro se hiciera cargo. Y cuando tú dejas que Dios se haga cargo de tus otras batallas, entonces Jehová levantará bandera y Él hará que su victoria sea tuya. Y entonces tú podrás decir que en Cristo, en Dios, somos más que vencedores. En Cristo y en Dios, no con nuestras fuerzas, no con nuestra capacidad de resolver problemas, no con nuestra capacidad de abstenernos. Yo tengo fuerzas y yo voy a... No. ¿Cómo se resisten los deseos carnales? Según el texto. ¿Cómo podemos nosotros impedirnos la satisfacción de nuestros deseos carnales? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguien se da cuenta? Es simple. Andando, di conmigo andando. Andando en el Espíritu. Es andando en el Espíritu. No se trata de que tú tengas una lucha. Miren, el texto no nos presenta a nosotros la idea de que nosotros tenemos que estar ahí reprimiendo todas las cosas que sentimos, ahí reprimiendo y reprimiendo, porque va a llegar un momento que vas a ser vencido, porque la carne es débil. ¿No es cierto? Se trata de que cuando tú te concentras, di conmigo, te concentras, te enfocas en el Espíritu, tú no vas a estar satisfaciendo los deseos de tu carne. Entonces no se trata de mirar la carne y decir, ay, tengo que cuidarme de esto, de esto, de esto. Se trata de mirar al Espíritu y de andar en el Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu, ya no hay lugar, ya no hay espacio para estas cosas. Ya no hay lugar, ya no hay espacio para estas cosas, porque estas dos cosas son opuestas. No pueden habitar estas dos cosas en un mismo lugar sin que se cree conflicto. Por eso muchas veces en nuestro corazón y en nuestra mente hay un conflicto grande, hay una batalla que las personas no tienen. Porque nosotros damos lugar a cosas que no deberíamos dar lugar en nuestra vida, y el Espíritu de Dios contiende con nosotros para que esas cosas sean expulsadas, pero esas cosas quieren arraigarse porque nos gustan. Y cuando esas cosas se arraigan en nosotros, entonces se crea un conflicto entre el Espíritu que está en nosotros y esa naturaleza carnal. Alguien dijo en una ocasión que nuestra naturaleza carnal, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, alguien usó la ilustración de que son como un perro gris, y vamos a pensar en un perro blanco. Y aquel que tú seas más capaz de alimentar es el que va a terminar ganando. Así que no se trata de que tú te cuides de se trata de que te concentres y que te enfoques, que alimentes tu naturaleza espiritual, que te fortalezcas en el Espíritu de Dios. Y tú vas a ver cómo tu naturaleza carnal, tus deseos, tus inclinaciones mueren. Y tú vas a terminar diciendo como Pablo, ya no vivo yo. O sea, ¿qué me ha pasado, no? ¿Qué me ha pasado? Porque yo no soy así. ¿Qué me han hecho? O sea, me cambiaron aquí, me cambiaron. Yo debería, antes yo actuaba de esta y de esta y de esta otra manera, pero ahora puedo notar que hay un cambio, hay una diferencia en mí. ¿Qué ha pasado? Simple. Le has dado todo el espacio y todo el lugar en tu vida al Espíritu de Dios, y eso es andar en el Espíritu.
Andar en el Espíritu no es tirarte a orar o ayunar 40 días y después salir y decirle 40 cosas a tu mujer en tu casa. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es ponerte a temblar, caerte, hablar lenguas, que pongan tu mano y te tumben y después tú sales y sigues siendo el mismo impío de siempre. Eso no es andar en el Espíritu, hermano. Hay muchas personas engañadas hoy dentro de la iglesia que piensan que cuando Pablo dice andar en el Espíritu, ya ellos andan en el Espíritu porque son los que más alto cantan, porque son los que más coros se saben, porque son pastores o predicadores, ya es suficiente. Y dicen, ya yo soy el pastor. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Porque si somos observadores en cuanto al tiempo, el verbo que Pablo utiliza, de manera de orden, que dice andad, es un verbo que está en presente. Y siempre que lo leas, ¿en qué tiempo va a estar? En presente. Por lo cual, ¿para qué tiempo de nuestra vida es esta exhortación que nosotros encontramos en la palabra? ¿Para qué tiempo? ¿Es para el pasado? No, espérate un momentico. Mira, yo todavía no estoy listo. Yo voy a andar en el Espíritu un poco más adelante. No. Esto es para hoy. Esto es para allá. Esto es para ahora. ¿Entiende, iglesia? Usted no puede darse el lujo de vivir complaciendo los deseos de su carne, aunque te parezca que esté correcto lo que quieras hacer. Todo siempre tiene que ser evaluado a la luz del Espíritu de Dios. Todo siempre. Y de esa manera nosotros vamos a estar andando en el Espíritu de Dios. Y ojo, porque nuestra naturaleza carnal seguirá estando presente. Tus gustos van a seguir exigiendo ser complacidos. Tu preferencia va a seguir exigiendo ser complacido. Los recuerdos de las cosas que te gustan. Recuerda, Israel cuando estaba en el desierto decía, ay, aquellas ollas de carne que nos comíamos cuando estábamos en Egipto, ay, olvidándose de que en Egipto eran esclavos. Entonces usted tenga cuidado de esos pensamientos que te hacen saborear aquellos gustos que te dabas en el pasado cuando eras un esclavo. Usted tenga cuidado porque eso no es de Dios. Entonces, dice Pablo, digo pues andad en el Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, esa palabra que tú encuentras ahí que dice Espíritu es la palabra griega neuma, que significa soplo o aliento. ¿Y qué tú necesitas para vivir? Aliento. Tú necesitas soplar en tus pulmones. Así que nosotros no podemos vivir la vida de Dios, no podemos vivir la vida cristiana sin el soplo del Espíritu de Dios en nosotros. Así que tú y yo necesitamos constantemente pedirle, sopla en mí, Señor, sopla con tu Espíritu. Usted sabe que los barcos antes, porque eran guiados con timón y todo, pero si no tienen la vela sobre la cual soplaba y recibía el soplo del viento, no avanzaban. Y así hoy hay muchos creyentes en la fe que tienen la vela recogida y están ellos detrás del timón, dándole el rumbo que quieren a su nave, pero tú te das cuenta que así no se avanza. En el reino así no se avanza. ¿Cómo se avanza en el reino? Usted le da el timón al Señor y usted abre la vela para que el soplo del Espíritu te guíe a donde el Señor quiera guiarte. Entonces así sí se avanza en el reino de Dios. La manera en la que debe de andar un creyente es en el Espíritu y nunca, digo conmigo nunca dando satisfacción a los deseos de su carne. Pablo termina diciendo, no hagáis, para que no hagáis lo que quisierais. Y hoy nosotros estamos siendo muy influenciados a hacer qué cosa, lo que dicte nuestro corazón. Déjate guiar por tu corazón, lo que diga tu corazón. Y hoy te están diciendo por la televisión y por todos los lugares, por la internet y por todos los programas, te están diciendo, ¿y cuándo vas a ser feliz tú? ¿Cuándo vas a ser feliz? Por supuesto que cuando estés en dos aguas, cuando tus pies estén pisando dos terrenos, ahí no vas a ser feliz. Porque Dios ha traído un conocimiento sobre ti que de manera tal que aunque tú intentes satisfacer los deseos de tu naturaleza carnal y los deseos de tu carne, el Espíritu te va a dar testimonio de que está incorrecto lo que estás haciendo y no te vas a sentir bien. Por eso el creyente que está en adulterio, fornicación, el que roba y el que miente, aunque le guste hacer eso, no se siente bien ni siquiera haciéndolo.
porque el Espíritu da testimonio al respecto. Entonces es mejor, si es necesario, caminar con un solo pie y amarrarnos el otro, porque si nuestro brazo no es ocasión de caer, es mejor arrancarlo, porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin un brazo que en el infierno con todos nuestros miembros. Por lo cual, ¿qué es lo que te hace caer hoy? ¿Qué es lo que te está pidiendo, exigiendo tu naturaleza carnal? Decirle 4 cosas al del lado de tu casa, meter las manos donde no tienes que meterlas, tocar lo que no debes, mirar lo que no debes, hacer lo que no debes. Si eso es lo que tu carne te está pidiendo, tú no le hagas caso a esos deseos. Tú concéntrate en el Espíritu de Dios, decide andar por la senda que el Señor quiera que tú andes. Y tú vas a ver cómo esos deseos son eliminados, son restringidos, de una manera tal que tú mismo vas a terminar sorprendido con el resultado. Señor, pero si yo tenía estos deseos, ¿cómo ahora ya esto ni siquiera me atrae? Ese es el resultado de andar en el Espíritu de Dios. Y este es el llamado que apenas, o sea, ya casi concluyendo la carta, Pablo le hace a la iglesia. Una iglesia que había estado enfocada primeramente en el mensaje del Evangelio, pero luego había sido tergiversada con una falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza conducía a actuar según las obras. Hay que circuncidarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y hoy hay mucha gente dentro de la iglesia viviendo así, ¿no? Pensando que si no viene un domingo, mañana le cae, el lunes le cae un rayo. Si no viene el domingo a la iglesia, el lunes le cae un rayo, porque no sé, Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y nosotros le buscamos, no por temor a algo que nos pueda hacer. Nosotros le buscamos por lo que ya Él ha hecho en nosotros. Y Pablo entonces intenta cerrar la carta desde esta posición y de esta perspectiva. Hay un camino mejor. Hay un camino mejor por el cual tú puedes y tienes que andar. Es el camino del Espíritu de Dios. El salmista decía: yo te mostraré la senda de la vida. En mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Así que no hay nada mejor que caminar, peripatear por la senda que Dios ha trazado para que tú andes por ella. Por eso hoy el mundo está lleno de insatisfacciones. Por eso hoy el mundo está lleno de homicidios y de suicidios. Porque las personas no se sienten satisfechas. ¿Por qué no se sienten satisfechas? Porque no están en el lugar que deben de estar. No están en el lugar correcto. ¿Entiendes? No estás en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto para ti? Cerca del que te creó. Cerca del que te hizo. Y el que te creó y el que te hizo ha decidido un camino. Ha preparado un camino. Ha preparado unas obras para que tú andes por ellas. De manera tal que si nosotros andamos por ese camino podemos decir confiadamente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me guiará, por sendas de justicia. Y cuando yo intente desviarme, su vara y su cayado me infundirán aliento, porque Él aderezará mesas delante de mí en presencia de los que intentan angustiarme. Él nos guiará, Él nos pastoreará. Y aunque el camino que Él decida transitar, camino que Él decida por el cual nosotros debemos transitar, sea un camino que atraviese el valle de sombra de muerte, nosotros no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer ahora cuando salgas de aquí? Hay un camino por el cual tienes que andar. Hay un camino por el cual tienes que andar. Hay un camino que tú no puedes hacer que el que lo preparó lo haya preparado en vano para ti. Y ese camino es en el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, hermano, esa batalla con la cual tú y yo luchamos hoy, y todo creyente tiene que luchar contra esa otra batalla. O sea, estamos hablando de otra, además de lo que hoy ya, con las cosas, además de las cosas con las que hoy ya estamos luchando. Además de las cosas con las que luchan todos los que viven donde tú vives y los que son semejantes a ti. Además de eso, tú tienes que pelear la batalla en el Espíritu de Dios. Y si tú andas en el Espíritu, tú vas a vencer. Y vas a ser capaz de socavar, de extinguir, de controlar los deseos de tu carne.
y esos deseos de la carne, nosotros vamos a estarlo estudiando el próximo domingo. Y vamos a estar viendo también cuáles son los frutos o cuál es el fruto del Espíritu. Pero la base sobre la cual vamos a ver esas enseñanzas es la última frase con la que termina el versículo 17. Y es la frase con la cual yo quiero despedir la predicación en esta mañana y cerrar. Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en el reino de Dios solamente importa, y usted atiéndame, porque esto que le voy a decir es importante. En el reino de Dios solamente importa satisfacer una voluntad. En el reino de Dios solamente importa satisfacer, cumplir una voluntad. Y esa voluntad no es la tuya. Esa voluntad es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.